tardes a los asistentes que una vez más nos acompañáis en las Webinar Series de Clubpic. Ya va por la octava Clubpic Webinar Series. Una más nos queda en diciembre, ya terminamos por este año y bueno, volveremos a empezar en enero del año que viene. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro García, fundador de Sport Madness, que supongo que conoceréis la mayoría de los aquí presentes, pero bueno, hoy vamos a tener un rato para que nos cuente más sobre el negocio y muchas otras cositas interesantes. Yo, me voy a mantener al margen, le voy a ceder todo el protagonismo a Alejandro y luego, eso sí, como os decía, escribid las preguntas que tengáis y al final, bueno, seré yo quien se las pase a él, que se las pregunte y nos irá respondiendo. Si por lo que sea hay demasiadas y no da tiempo, las responderemos luego en el post del blog que hacemos siempre a posteriori y os enviaremos un email para que lo veáis, junto a la repetición. Tanto si queréis volver a verlo, queréis compartirlo con alguien que no ha podido asistir o sabéis de alguien que pueda interesarle, pues tendréis la repetición del webinar. Así pues, Alejandro, todo tuyo. Muy bien, pues muy buenas tardes y buenos días a los que estéis en Latinoamérica, que seguro que también hay gente por ahí escuchándonos. En primer lugar, bueno, gracias a Clubpic por darme la oportunidad de estar esta tarde aquí con vosotros y de hablar un poquito, bueno, de lo que hacemos en Sport Madness y de lo que más o menos sabemos un poco que es tema de emprendimiento y de deporte. Os quería contar primero, bueno, que todo lo que os voy a contar, bueno, que no son verdades absolutas ni mucho menos, que son opiniones, que muchas las trato de basar en datos, pero que están sesgadas por mi propia experiencia, ¿vale? Y que todo lo que os voy a contar, tanto las tendencias que vemos en el sector deportivo como a nivel laboral, pues no son ni buenas ni malas per se. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Así que aceptarme este disclaimer de entrada. Vamos a ver rápidamente qué es Sport Madness, lo primero, para ubicaros o los que nos conozcáis, pues bueno, daros un poquito más de información acerca de nuestro modelo. Vamos a hablar un poco también del mercado laboral que nos ha tocado vivir en esta época, del sector del deporte y de cómo afrontar, sobre todo, ¿no? Quiero que os llevéis tips muy prácticos que os puedan servir en vuestro día a día, independientemente de a qué os dediquéis, de cómo afrontar estas tendencias o esta sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿vale? Ya os digo, sin aspirar a que sean verdades absolutas, sino con que sean cosas que os puedan hacer reflexionar, pues estaré más que contento. Y luego al final, pues tendremos un ratito, dependiendo de lo rápido que vaya, para preguntas y respuestas. Más allá de las preguntas o respuestas que nos dé tiempo a hacer hoy, estaré encantado, bueno, al final os dejaré mis datos de contacto para todo aquel que tenga preguntas, pues estaré encantado de poder resolverlas o charlar de lo que necesitéis. Vale, vamos primero a contar qué hacemos en Sport Madness, ¿vale? Al final, nosotros en Sport Madness nos dedicamos a ayudar a apasionados del deporte a que puedan tener su propia empresa de gestión deportiva, ¿vale? Es un modelo, podemos llamarle Business in a Box, franquicia de Internet, franquicia, como queramos llamarlo. Al final lo que damos es, tenemos una propuesta de valor con 4 patas relacionadas. En primer lugar, la marca. En segundo lugar, herramientas. En tercer lugar, soporte. Y por último, una comunidad. En cuanto a marca, les damos una marca a los franquiciados con todo el paquete que incluye la marca, ¿no? Es decir, la parte de página web, SEO, redes sociales, identidad corporativa, todo tipo de recursos de marketing. En cuanto a herramientas, las podemos dividir en 2 partes. Una son las herramientas tecnológicas que ponemos a disposición de los franquiciados para mejorar la productividad y la experiencia que tienen para sus clientes. Herramientas desde un CRM, desde un módulo de facturación para que puedan facturar en cualquier moneda. Podemos el CRM para que puedan hacer toda la gestión comercial. Herramienta como un marketplace para que puedan vender sus servicios a cualquier hora y en cualquier momento y lo puedan hacer directamente ellos. Y luego hay una parte de procesos en los que les contamos cómo vender y cómo ejecutar más de 50 servicios deportivos distintos, ¿vale? Estos servicios deportivos se asientan en 4 líneas de negocio, que son academias, campus, eventos y gestión de instalaciones deportivas. Son un campo súper amplio y tiene que ser así porque nuestro propio modelo de negocio nos hace tener franquicias en lugares muy dispares, ¿no? Y la línea de negocio que puede funcionar en un lugar puede no funcionar en otro, con lo cual es un modelo bastante complejo, bastante amplio, pero que tiene que ser así.
Luego, la parte de soporte les damos apoyo en marketing, ventas, gestión financiera, recursos humanos, en todo aquello que el franquiciado necesita para tener éxito en su negocio, ¿no? Y veréis que repetiré mucho esto del éxito del franquiciado porque al final es lo que nos obsesiona. Y luego una parte de comunidad en la que ponemos a estos emprendedores que confían en nosotros en contacto, ¿no? Constantemente y dinamizamos esa comunidad que tenemos, que es un tesoro en la que fomentamos pues eso, el aprendizaje constante. Y aquí, como siempre decimos, pues das cuentas tu experiencia y recibes 30, ¿no? De gente como tú, que en otras partes del mundo pues está viviendo la misma experiencia de emprender en el mundo de la gestión deportiva que estamos viviendo nosotros. ¿Quiénes somos? Bueno, esta imagen es del último kickoff que hicimos en Madrid. Somos un equipo de 12 personas en la central, 32 franquiciados entre España, México, Bolivia y Luxemburgo, ¿vale? El grueso de las franquicias a día de hoy está en España, lógicamente. El modelo ha nacido aquí y es el primer país en el que nos hemos logrado expandir. Ahora mismo en España pues tenemos presencia prácticamente en todas las comunidades autónomas, creo que salvo 2 o 3. Y bueno, de aquí a corto plazo esperamos pues, bueno, tener presencia en todo el territorio nacional y también seguir creciendo en Latinoamérica y en el resto de Europa. En cuanto a las personas que integran la comunidad, pues son aproximadamente 60. Tenemos, como decía, 32 franquicias. Las franquicias suelen ser de equipos de 1 a 2, incluso tenemos franquicias con 4 o 5 personas full time trabajando. En oficina, digamos, más luego 300 entrenadores, monitores o personal para eventos. Más o menos, esto evidentemente, como os podéis imaginar, fluctúa, pero más o menos son las cifras que a día de hoy tenemos. ¿Cómo surgió Sportmans? Es una pregunta que me hacen mucho. Al final nosotros empezamos con el embrión de lo que es Sportmans a día de hoy en 2012. Era una empresa de servicios deportivos en el noroeste de la Comunidad de Madrid y creíamos que había una posibilidad de profesionalizar el deporte amateur. Veíamos que era algo que se podía hacer y bueno, pues en paralelo con mi carrera corporativa por otro lado, pues una empresa que se iba desarrollando, íbamos dando servicios a ciertos clientes y llegó un momento pues que mi carrera tuve que elegir, ¿no? Decir, oye, sigo con esto que me está robando mucho tiempo o sigo con mi carrera, que bueno, me iba afortunadamente bastante bien. Y dije, bueno, pues ¿cómo puedo hacer que esto crezca de verdad? Y esta misión que tenemos de profesionalizar el deporte, pues podamos hacer algo serio de verdad y podamos construir un negocio de verdad. Y tras mucho investigar, tras mucho leer, tras mucho hacer research, pues dimos con un modelo que era el de la franquicia. Dijimos, oye, nosotros queremos crecer a nivel mundial, no tenemos recursos, pero sí que creemos que tenemos una buena idea en la que podemos hacer partícipes a muchas personas que tengan estas inquietudes, como las tenemos nosotros, y que puedan ayudarnos a crear esta comunidad que realmente transforme el sector deportivo amateur. Y a partir de ahí lanzamos el modelo en 2017, tuvimos la fortuna de poder empezar a vender franquicias en abril del 17 y hasta hoy, habiendo superado pues, un año, como os podéis imaginar, tremendamente duro para nuestro sector, hemos salido con fuerza gracias a la confianza que han mantenido el 90% de nuestros franquiciados en nosotros y vendiendo nuevas franquicias. Y hacia dónde vamos ahora, que es el reto que tenemos, pues tenemos un objetivo muy ambicioso de poder ser los líderes a nivel mundial en cuanto a servicios de deporte amateur, ofreciendo las mejores experiencias deportivas a los usuarios y ayudando a que otros emprendedores como nosotros pues puedan tener un negocio de éxito. Ya os digo, es una meta a largo plazo que queremos ir construyendo paso a paso y que, bueno, pues de momento pues, nos mantiene muy ilusionados de cara al futuro que podemos tener. Vale, voy a pasar a cambiar de tercio totalmente. Vamos a hablar ahora ya de cuestiones de materia laboral, ¿no? Es decir, oye, ¿qué tendencias hay a día de hoy en el mundo laboral, ¿no? Y qué tendencias estamos viendo y cómo confluyen. Lo bonito para nosotros es que cómo confluyen estas tendencias en un modelo como Sportmans, ¿no? Y cómo lo pueden reforzar o presentar retos o presentar oportunidades. Pero son cosas que nos afectan a todos y que, bueno, pues con las que tenemos que convivir. Entonces, el teletrabajo pues nos ha cambiado la vida, si no a todos, a la gran mayoría, ¿no? Y es algo que ha venido para quedarse. Y esto afecta mucho más a si trabajo en una oficina o no. Nos afecta en muchísimos aspectos. Esto que he destacado aquí son 2 noticias, una de Pricewaterhouse, que bueno, donde empecé yo mi carrera, que en Estados Unidos han anunciado que 40.000 de sus trabajadores van a trabajar desde casa. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de estar viviendo seguramente en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami, en el centro de las ciudades o alrededores, esta gente va a poder trabajar desde donde quiera.
¿no? Con lo que eso supone a nivel socioeconómico. Facebook ha planteado una misma política. Aquí en España, nosotros, por ejemplo, nos hemos convertido en una empresa 100% en remoto y al igual que todas las franquicias están en remoto, a día de hoy, en las últimas incorporaciones que hemos hecho son personas que viven en Turín, en Málaga, en Barcelona, en Valencia y en Ginebra, en Suiza. Con lo cual, creemos en esto y creemos que puede aportar una libertad a las personas de poder vivir donde quieran, siempre y cuando puedan dedicarse, evidentemente, a un empleo que pueda ser realizado a distancia, ¿no? Pero bueno, es una realidad con la que vamos a vivir y en la que no ha hecho más que empezar, ¿no? Y que próximamente, en los próximos años, iremos viendo como cada vez más hay más gente que teletrabaja. Si es lo correcto o no, no lo sé. Como os decía antes, no hay cosas buenas per se, sino que tiene sus pros y sus contras. Creo que la dicotomía de David versus Goliat ya no va a existir y me explico. Hay empresas tecnológicas gigantes como Amazon que han permitido construir ecosistemas de empresas y de emprendedores alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Amazon ha creado un ecosistema de repartidores infinito, ¿no? Prácticamente. Y otro ecosistema también de personas, artesanos, gente que se dedica a lo que les apasiona y que lo venden a través del canal de Amazon, ¿no? Con lo cual, creo que ya no va a ser un David versus Goliat, que puede seguir siéndolo, pero también hay que entender cómo este tipo de gigantes tecnológicos están permitiendo también que se creen muchos negocios alrededor de ellos, ¿no? Ya puede ser el ejemplo de Google, con todos los partners que tiene, las agencias de marketing que sirven o que trabajan con Google, puede ser Facebook con una línea muy similar, puede ser Uber, es decir, hay gigantes tecnológicos que están creando una disrupción tal en los modelos de negocio que permiten a que emprendedores pues, se puedan apalancar en lo que pueden ofrecer, ¿no? En el ecosistema que generan alrededor. Carreras líquidas. Os presento a Mehmet. Mehmet es un chico suizo de origen turco que, bueno, tras haber trabajado durante, creo que son 15 años en banca, además en bancos de reconocido prestigio, pues bueno, de la noche a la mañana se vio que cerraron su unidad y se fueron 120 personas a la calle. ¿Y qué hizo Mehmet? Pues hacer un máster en gestión deportiva y ahora está de intern con nosotros, de becario con nosotros, aprendiendo sobre el mundo de la gestión deportiva. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que nos tenemos que adaptar a que las carreras ya no van a ser como antes. Es decir, ya no vas a entrar en un banco, en una Telefónica o en el Santander y vas a hacer toda tu carrera, sino que por voluntad propia o por voluntad ajena, pues tu carrera va a sufrir cambios, ¿no? Y vamos a ver cómo va a haber funcionarios que se dedican a emprender, emprendedores que se vuelven funcionarios y muchos cambios, ¿no? Y va a ser algo muy cíclico, ¿no? Las personas ya no vamos a tener carreras de 20, 30 o 40 años, ¿no? En la misma empresa me refiero. Con lo cual, nos tenemos que adaptar a esta liquidez que hay ahora en las carreras. Con lo cual, de nuevo, no es ni bueno ni malo, sino son ejemplos que cada vez más vamos a ir viendo en nuestras vidas y que tenemos que adaptarnos a ellos y que aprovecharlos. Por último, para terminar con la parte del mercado laboral, hay otra macro tendencia que es la economía de la pasión, ¿no? O la passion o creator economy, como le llaman. Son dos noticias que juntas se entienden mejor. En septiembre de este año, 4,4 millones de americanos han dejado su trabajo, ¿vale? Esta gente que se ha ido a pescar a Miami, no, o se ha ido a tomar el sol a California, no. Esta gente lo que está haciendo es montar sus propias empresas. Y vemos con otra noticia, que esta es de Forbes y es de abril de este mismo año, cómo la pandemia ha acelerado la locura o el frenesí de montar sus propias empresas, ¿no? Con lo cual, estas tendencias, carreras líquidas, el teletrabajo, David y Goliat, se consolidan de manera que la gente puede volver a sus pueblos y montar una empresa de lo que le guste, ya sea una panadería, un bar o una empresa de gestión deportiva, ¿no? Lo que cada uno le guste. Y cada día hay más también propuestas digitales que ni siquiera te obligan a estar en un sitio determinado, sino que incluso puedes convertirte en un nómada digital, ¿no? Entonces, creo que son 4 tendencias que han venido para quedarse, que tendrán su mayor o menor desarrollo y que pueden presentar oportunidades y que por lo menos debemos conocer y reflexionar con ellas y cómo nos pueden afectar tanto ahora como en el presente, en el futuro,
para poder tomar decisiones en nuestras carreras y entender, sobre todo, lo más importante es que el panorama tradicional venía cambiando y que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarlo y poder, según expertos, pues hemos podido adelantar 10 o 15 años en la incidencia que todas estas tendencias pueden tener en la sociedad. Vamos a cambiar de tercio otra vez, perdonad que os lleve de un sitio para otro, pero bueno, es como hemos configurado la charla. Vamos a hablar un poco más ya del sector deportivo, ¿no? Y para mí una de las partes más importantes es concebir el deporte como una moneda con dos caras. Una es la cara del ocio y otra es la cara de la salud, ¿no? Es una herramienta magnífica porque te permite, a la vez que estás haciendo deporte, poder divertirte, cuando haces deporte, poder divertirte y poder cuidar tu salud, ¿no? Bueno, salvo quizá en deportes muy extremos que sean algo nocivos para la salud, pero normalmente. Y esta dualidad, el poder hacer deporte porque te lo pasas bien con tus amigos o porque lo disfrutas tú mismo o porque te lo ha recomendado el médico o porque eres consciente de que tienes que hacer deporte, pues nos lleva a que vamos a vivir en un crecimiento brutal en los próximos años. Y esto no es porque los gestores deportivos cada vez hagamos las cosas mejor o porque haya cada vez más oferta para hacer cosas. No, esto va a ser porque la sociedad se ha dado cuenta de los beneficios que conlleva el deporte, de lo divertido que es hacer deporte, de lo saludable que es hacer deporte y vivimos una evolución impresionante y yo lo vivo en primera persona. Siempre lo digo que hace 10 años o hace 20 años ya, más que 10, cuando iba al colegio, mi madre no hacía nada de deporte y yo hacía deporte, yo jugaba al fútbol y hacía muchísimo deporte, mi madre no hacía deporte, mi padre no hacía deporte y ahora es alucinante que hacen mucho más deporte que yo. No solo eso, sino también mi esposa, que tampoco hacía deporte, hace más deporte que yo ahora, con lo cual, y de hecho mi hija también va a nadar, con lo cual, y tiene 2 años, con lo cual ya hace toda la familia más deporte que yo, algo que yo era el deportista de la familia, me han adelantado todos por la derecha y hacen más deporte que yo, con lo cual no solo eso, sino que además van madurando el deporte que hacen. Es decir, las propuestas de valor típicas de ir al gimnasio, cuando llevan 1 año, se les queda corta. Lo he visto con amigos quizá un pelín más mayores, ¿no? Que hace 10 años jugaban al fútbol y ahora están corriendo triatlones y medias maratones, ¿no? Gente que, con lo cual, esta propuesta de valor ya no les vale con correr en la carrera del pueblo de al lado, sino que se van a Berlín, a Nueva York o a cualquier sitio, ¿no? a correr. Con lo cual, este crecimiento tanto de más gente haciendo deporte como más gente dedicando más parte de su tiempo y de sus recursos a hacer deporte, es una tendencia y es un viento de cola que sopla en nuestro sector que todos los gestores deportivos debemos ser capaces de surfear, ¿no? Una vez, me gusta este término de surfear porque aparte de ser muy deportivo, a una persona que ha trabajado en IKEA y que estuvo trabajando con el fundador de IKEA y que tengo la suerte de conocer, le pregunté, oye, ¿en qué crees que se basó tu éxito de lo que has hecho en IKEA, ¿no? De la carrera que has hecho en IKEA? Y me dice, solo surfear la ola, ¿no? Y eso también cuenta Warren Buffett, que es un inversor norteamericano, que él ha tenido la suerte de nacer en un país como Estados Unidos y de ver una economía súper bollante en los últimos 100 años, en la que, tomando decisiones más o menos sabias, pues ha podido construir una fortuna inmensa, ¿no? Que si hubiera nacido en otros países, pues posiblemente no hubiera tenido esa suerte. Con lo cual, muchas veces es simplemente surfear la ola. Y afortunadamente en nuestro sector, la ola parece que viene muy cargada de agua y no solo eso, sino que la vamos a poder sostener a largo plazo. Y por último, bueno, estando invitados aquí por Clupic, pues el tema digital había que tocarlo. Me imagino que conocéis todos a Mark Zuckerberg y que estaréis un poco al día de lo que ha hecho cambiando el nombre de Facebook a Meta, ¿no? Para centrarse en lo que es el metaverso. Y lo primero que ha hecho tras cambiar el nombre de la compañía a Meta ha sido comprar una empresa de entrenamiento virtual deportivo. Y todo esto que escuchamos del metaverso, pues parece que va a ser, bueno, realidad virtual o que, bueno, van a ser otros mundos distintos a los que conocemos, pero la realidad es que a día de hoy ya no hay separación entre lo digital y lo físico. Y es que todo es híbrido. La relación que tienes con tu club, gracias a pues, compañías como Clupic, es totalmente híbrida. Ya no hablas solo con el entrenador o con el director
en el entrenamiento o cuando te ves en los partidos, sino que tienes canales de comunicación todo el día abiertos para traspasar contenidos, ¿no? El deporte que haces ya no tienes que, o sea, no es que elijas que vas a jugar al fútbol, no, es que puedes jugar al fútbol y hacerte una clase de yoga en casa con un entrenador espectacular, ¿no? Y a un coste hiper reducido. Es decir, ya estamos viviendo los primeros pasos del metaverso. Es un bebé, no hay todavía una realidad virtual que todos nos podamos permitir o que sea mainstream, pero esto ya es realidad. Y ya es realidad y lo estamos viviendo en nuestro día a día. Con lo cual, esto que parece tan lejano, pues es algo que podemos disfrutar de ello, ¿no? Y que plantea también muchísimos retos, ¿no? Y que se ha visto acelerado por la pandemia, no sé si gracias o por culpa de la pandemia, no sé cómo decirlo, pero se ha visto acelerado y nos ha pillado un poco fuera de juego, ¿no? A todos los players no puramente digitales, pero hemos sabido reaccionar. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos durante la pandemia una plataforma de home fitness que ha tenido mucho éxito. La verdad es que afortunadamente pues, podemos estar ahora en clientes como el Ayuntamiento de Málaga, otros muchos ayuntamientos en España, o clientes como Mafre. Pero hubo que reaccionar, ¿no? en el momento y ahora ya estamos totalmente metidos. Es decir, tenemos gente que está yendo a clases de yoga por la mañana y por la noche está haciendo una clase o el día siguiente una clase de pilates desde casa, ¿no? Y eso es lo bonito, el tener distintas oportunidades y distintas opciones. Creo también que la tecnología debe ser entendida como un medio, no como un fin en sí misma, ¿no? Yo creo que la tecnología es un medio para tener una mejor experiencia de cliente, para ser más productivos y así lo enfocamos desde Sportmandes, ¿no? Por eso también trabajamos con partners como Clubic que nos ayudan a que nuestros franquiciados pues, puedan ser más productivos en la gestión de sus escuelas o a que podamos ofrecer una mejor experiencia de usuario. Vale. Estoy yendo un pelín rápido, pero bueno, luego así damos más tiempo para las preguntas, que creo que también puede ser bastante interesante. Vamos a la última parte, ¿vale? ¿Cómo afrontamos todo esto? Porque hemos hablado de tendencias de teletrabajo, de carreras líquidas, David y Goliat, hemos hablado de digitalización, hemos hablado de muchísimas cosas, lo que hace que sea un mundo cada vez más volátil, cada vez más complejo y cada vez más difícil de atacar desde nuestro conocimiento actual, ¿no? Entonces, el primer paso, al igual que para un adicto, el primer paso es reconocer esa adicción, creo que el primer paso que tenemos que dar es aceptar la incertidumbre. Es decir, no nos vamos a mover jamás en un entorno como el que se movieron nuestros padres. Es decir, un entorno mucho más tranquilo, mucho más estacionario, donde había disrupción, pero no a la velocidad a la que lo vemos ahora, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar esa incertidumbre. Y para esto, a mí siempre me gusta volver a los clásicos. Os he traído el ejemplo de lo que decía Miyamoto Musashi, que es un samurái japonés que vivió aproximadamente en 1500 y que tiene un librito muy interesante que se llama Dokodo, que son pues, frases como esta que dice que tenemos que aceptar las cosas como son y que no nos podemos rebelar contra los caminos de este mundo. Es decir, sería estúpido por nuestra parte rebelarnos contra la digitalización. Podemos ser como los luditas que quemaban imprentas en la Edad Media o como los que quemaban máquinas de vapor o las tejedoras en la Revolución Industrial. No nos iba a valer de nada más que para frustrarnos, perder tiempo y perder recursos y perder posiblemente la libertad porque acabaríamos en la cárcel. Con lo cual, no vale la pena rebelarse contra los caminos que están establecidos en el mundo. Nos pueden gustar más o menos las tendencias, pero insisto, no vale la pena. Y otra perspectiva de Marco Aurelio, bueno, emperador romano, que me imagino que sí que os puede sonar más que Miyamoto, que al final lo que decía es la base de la filosofía estoica, ¿no? De acepta lo que puedes controlar y deja ir lo que no puedes controlar. Es decir, muchas veces, también decía Séneca, que nos preocupamos más por lo que va a pasar y por las expectativas de lo que pueda pasar que luego por lo que realmente pasa. Con lo cual, aprender a aceptar que no podemos controlar ciertas cosas nos da una tranquilidad mental fantástica para afrontar nuestro día a día, ¿no? Eso no quiere decir que vivamos despreocupados, que no planifiquemos, que no nos preocupemos por nuestro futuro, que no atendamos a lo que suceda a nuestro alrededor, pero sí que lo tomamos con cierta racionalidad y que entendamos que no podemos controlar todo. Esto os pongo un ejemplo personal. Tú puedes estar preocupado de que tu pareja te vaya a engañar
y cada vez que hable con otra persona puedes sufrir mucho, ponerte a llorar o enfadarte con tu pareja, ¿no? ¿Qué tiene más sentido, eso o preocuparte realmente de que tu pareja esté feliz todos los días, de cuidarla y de saber que te tiene ahí para que disfrute su vida y que ni se piense el dejarte, ¿no? Entonces, eso lo puedes controlar, lo otro no lo puedes controlar. Con lo cual, creo que las enseñanzas que tiene Marco Aurelio, que las recoge en un libro también fantástico que se llama Meditaciones, que creo que por 6 euros lo podéis encontrar y es un libro que os recomiendo encarecidamente, están perfectamente válidas a día de hoy. Esto lo escribió, no sé si hace 1500 años y Miyamoto hace 600 años, da igual, siguen plenamente vigentes a día de hoy y es aceptar que no sé lo que va a ocurrir. Esto también lo adaptamos a nuestro modelo de Sport Madness cuando trabajamos la diversificación en línea de clientes y en línea de negocio con nuestros franquiciados. Tenemos franquiciados que afortunadamente han trabajado y han interiorizado este concepto y que han podido duplicar su facturación durante la pandemia precisamente por esto, porque tenían muy diversificado su portfolio de clientes y de líneas de negocio. Con lo cual, todo esto que os estoy contando, evidentemente, mi tarea diaria es trasladar todo esto para que los franquiciados de Sport Madness puedan tener éxito, ¿no? Y afrontar el futuro planificando, pero sabiendo que no puedes predecir los escenarios. Hace poco hablaba con una persona que estaba interesada en abrir una franquicia de Sport Madness y me decía, no, yo creo que es que 2022, según me han dicho, va a ser un año muy bueno, pero en 2023 me han dicho unos asesores que va a ser un año muy malo. Y digo, bueno, pues oye, si fueran así de inteligentes esos asesores que pudieran predecir el futuro, seguramente no estarían hablando con ninguno de nosotros, sino que estarían invirtiendo todo para poder forrarse con esa capacidad de análisis. Yo creo que nadie sabe predecir el futuro. No sabemos si van a ser años buenos, si van a ser años malos. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y volviendo y teniendo en cuenta lo que comentaba Marco Aurelio, es saber que no tenemos ni idea y centrarnos en el proceso, en controlar, en mejorar constantemente. Os he traído dos imágenes. Una es la curva del interés compuesto, que esto se aplica mucho en finanzas, pero es cómo reinvirtiendo los intereses que se generen sobre el capital, tu curva de crecimiento al final es exponencial. Si vas retirando de un crecimiento, por ejemplo, un 5%, vas retirando las ganancias que obtienes, al final tienes un crecimiento lineal y fijaros a largo plazo la diferencia tan abismal que hay, ¿no? Esto que es aplicable, sobre todo que es un concepto del mundo financiero, también aplica con las personas. Es decir, yo tengo la suerte de que llevo trabajando con varias personas del equipo más de 5 años, con lo cual quiere decir que este interés compuesto también ha aplicado porque nos conocemos tan bien y sabemos lo que necesitamos el uno del otro que nos complementamos perfectamente. Y no solo eso, sino que cada día mejoramos. Y no mejoramos solo con nuestro trato, sino que establecemos procesos que mejoramos constantemente para que nos sirvan para que este interés compuesto a largo plazo surja su efecto. Entonces, uno sería, la primera imagen sería esa diferencia entre interés compuesto e interés simple, y la segunda sería cómo aplicaría esto a si tenemos una mejora del 1% en lo que hacemos cada día, o cada mes, o cuando consideremos, ¿no? el tiempo que queramos poner. Al final, la curva de crecimiento es exponencial. Y esto depende de nosotros, depende de el trabajo que hagamos, depende de las horas que metamos, de lo que nos formemos. Otro día me quedé asombrado de la cantidad de cursos gratuitos que hay a día de hoy. O sea, estuve buscando un curso y encontré decenas, ya terminé, pero además cursos de entidades como el IE, el IS, el MIT, Stanford. Dije, madre mía, o sea, ahora mismo para mí sería un delito que no nos formemos constantemente en las materias que te interesen. Ojo, que no tiene por qué ser solo formarte para mejorar en el trabajo, ¿no? Que si te gusta la arqueología o la egiptología, te formes en eso, ¿no? Y tienes una cantidad de recursos que te hagan mejor, porque al final siempre hay historias muy inspiradoras, ¿no? Como Jobs con el tema de la caligrafía japonesa que le apasionaba, pudo diseñar mejor el iPhone. Al final, esa mejora como seres humanos o como personas diarias, pues es al final lo que va a contribuir a ese éxito, ¿no? Se pueden pegar pelotazos, pero bueno, igual que te puede tocar la lotería, pero bueno, yo creo que eso no lo podemos controlar, pero esto sí, esta mejora constante sí que la puedes controlar. Y lo que también puedes controlar es con quién compartes este camino, ¿no? Yo creo que una parte
de cómo afrontar todos estos cambios es rodearte de gente con la que vayas a mejorar constantemente y con la que vayas a disfrutar del camino, ¿no? ¿Por qué trabajamos nosotros con Clupic? Porque aparte de que el producto que tienen es fantástico, son un grupo de personas fantásticas con las que quieres compartir el camino, ¿no? O yo, por ejemplo, con los franquiciados que confían en nosotros, pues esperamos tener relaciones a 10, 15, 20, 25, 30 años, ¿no? Y acompañarles durante toda su vida y ayudarles a que tengan éxito con lo que hacen. Esto te vale igual con clientes, con proveedores, con partners, prácticamente con lo que sea. Y yo creo que es algo que podemos controlar y que yo pues tengo la suerte de cada día ir a trabajar con un equipazo con el que además de disfrutar y de aprender, pues me lo paso bien. Y yo creo que dedicándole tantas horas como le dedicamos al trabajo, que si sois emprendedores, pues seguro que van a ser muchas, vale la pena hacerlo de la mano con gente que realmente os apetezca trabajar, os apetezca estar y con los que os sintáis apoyados cuando lo necesitéis y también os reten a mejorar, ¿no? Con lo cual, creo que para mí estas tres partes de cómo afrontar este entorno tan volátil, por describirlo de alguna manera, que nos ha tocado vivir, creo que es, por recopilar y por cerrar la presentación, es aceptemos la incertidumbre que tenemos a día de hoy, valoremosla de manera neutral, no es ni buena ni mala, sino que es, y tenemos que aceptarla. Centrémonos en lo que podemos controlar, que es mejorar constantemente, y disfrutemos del camino, ¿no? Que al final es lo más importante, que las cosas en el trabajo te puedan haber salido mejor o peor, estés teniendo más o menos éxito con tu negocio o con tu club o con cualquier cosa que estés haciendo, pero que llegues a casa y digas, joder, me apetece que llegue mañana por volver a encontrarme, ya sea virtual o físicamente, con mis compañeros, con mis clientes, con mis partners, y que disfrutes de ese camino, que al final es lo que nos llevamos, ¿no? Que también seamos capaces de separar un poco vida laboral y familiar, que en el caso de ser emprendedores yo reconozco que es algo prácticamente imposible, pero que sepamos disfrutar de esos momentos, que sepamos desconectar, que sepamos dedicar tiempo de calidad a quien realmente lo merece en nuestras vidas, ¿no? Y puede ser un cliente, puede ser nuestra mujer, nuestro marido, nuestros padres, nuestros hermanos, y que es parte también del proceso, y que todo esto nos va a hacer soportar mejor, ¿no? este mundo tan distinto al que nos encontramos y nos enfrentamos ahora. Y ya está, he ido muy rápido. Le había dicho a Beñat que a veces me pasa que suelo hacer las cosas, me gusta tanto de lo que hablo y me apasiona tanto que voy muy rápido, porque realmente y además si no tengo nadie que me frene, como en este tipo de eventos, pues peor todavía. Pero bueno, agradeceros el ratito que hemos compartido juntos. Aquí tenéis mis datos de contacto, tanto mi correo como mi LinkedIn, como mi Twitter. Podéis contactarme. Hay omnicanalidad. No tengo Facebook, no tengo Instagram, por ahí no me busquéis, pero el resto de canales estoy disponible y encantadísimo de compartir con vosotros reflexiones, dudas o lo que os pueda ayudar. Qué bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido una charla un poco diferente. Yo diría que ha sido inspiradora. No te has centrado tanto en hablar del producto, bueno, digamos, de la empresa, que, bueno, vuelvo a insistir que es súper interesante, pero vamos, a todo aquel que tenga inquietudes emprendedoras, seguro que te has dado un gran impulso, desde luego. Yo, bueno, por un poco avivar la llama de las preguntas, que hoy la gente parece que le da más cosa a preguntar, tengo varias cosas que quería preguntarte ya desde hace un tiempo y dije, bueno, voy a aprovechar para hacerla aquí en público y que me cuentes más cositas de Sport Madness. Y la primera, que creo que es interesante para mí y también para todos los asistentes, es por qué una persona debería ser franquiciada de Sport Madness y no, digamos, emprender por su cuenta o buscarse la vida con los recursos que pueda encontrar por sí misma. Muy buena pregunta, Beñat. Pues, hombre, yo creo que emprender para mí es asumir un riesgo, ¿no? Y lo que puedes hacer si trabajas, en este caso, con Sport Madness, es aumentar tus posibilidades de éxito. No podemos garantizar nada, lógicamente, pero con todo lo que vamos a poner a disposición, tanto de inicio como a lo largo del camino de un franquiciado, vamos a aumentar las posibilidades de éxito que va a tener esta persona en su emprendimiento. No porque seamos más listos que nadie, no porque
tengamos una varita mágica, sino porque hemos visto muchísimos casos, hemos aprendido de esos casos y somos capaces de trasladarle todas estas mejores prácticas a los emprendedores para que puedan aplicarlas. Muy bueno. Al final es un apoyo que yo también soy emprendedor y al principio nadie nos enseña a emprender. Buscas un poco directrices aquí y allá, mentores, cualquier cosa es bienvenida y si llevas de la mano de una empresa como vosotros que tenéis un expertise y podéis asesorar en los primeros pasos y lo que decías, que no es solo, oye, mira, haz esto y yo me olvido, sino que intentáis y creo que conseguís tener esa relación con los franquiciados a largo plazo para que haya un win-win y que tengáis Sí. la misma visión. Al final, al hilo de esto que dices, Beñat, nuestro éxito pasa porque los franquiciados tengan éxito. O sea, nuestro modelo no sirve de nada si no conseguimos que los franquiciados tengan éxito. Con lo cual, todo lo que hacemos a diario y estas 12 personas que cada día se levantan por la mañana es para trabajar para que los franquiciados tengan éxito. No tenemos varitas mágicas, no tenemos remedios especiales, pero sí que tenemos pues una capacidad de trabajo, unas mejores prácticas que hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo y que sabemos o hemos aprendido a trasladar a los franquiciados para conseguir casos de éxito como ya hemos conocido, ya hemos conseguido gracias principalmente al trabajo del franquiciado, no solo por nosotros. Nosotros decimos que somos los entrenadores, pero que ellos meten los goles. Conseguir que tengan éxito y que puedan vivir de su negocio y que puedan llegar a cifras de facturación a negocios pues bastante sólidos, incluso con el tiempo que nos ha tocado vivir con todo el tema de la pandemia. Claro, sí, desde luego. Muy buena esa última respuesta porque la voy a hilar con otra pregunta que tenía y aquí, bueno, aventúrate a decir lo que creas oportuno, pero ¿cómo es el día a día del equipo de Sport Madness, ¿no? No tenéis esa varita mágica, pero ¿qué hacéis para ayudar a los franquiciados? Pues muy buena pregunta. Como no tenemos esa varita mágica, lo que tratamos de ayudar es de distintos puntos de vista, ¿no? Tratamos de ayudar generando mejores herramientas cada día, generando mejores procesos y productos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en productos propios, una competición, un circuito de patinaje de velocidad que estamos lanzando y la idea es trabajar en distintos verticales de distintos deportes en los próximos años, triatlón, trail, BTT, para que tengan los franquiciados propuestas más innovadoras que comercializar. Trabajamos en darle soporte de ventas, soporte de marketing, soporte de ejecución de los contratos. Por ejemplo, mañana salen de viaje 3 personas del equipo a Asturias para ayudar a la franquicia de Asturias a celebrar una carrera de roller que, como podéis ver en la imagen. Trabajamos también en los canales de marketing que mejor sirven para captar usuarios para que los franquiciados puedan llenar sus eventos. Trabajamos también en seguir desarrollando la marca, el posicionamiento online, en generarles negocio, en asesorarles a nivel financiero de cómo, por franquiciados que tenemos ya con cierto éxito, cómo gestionar la tesorería, cómo incorporar personas tanto para la oficina como para gestionar más de 70 empleados como tienen algunos, con lo cual es un soporte muy holístico en el que tratamos de, siendo conscientes de que no hay una varita mágica, tratamos de intentar hacer muchas cosas lo mejor posible, con lo cual ese es el enfoque que le estamos dando. Hay franquiciados que necesitan más ayuda en algunas partes porque pueden conocer más el sector y por lo tanto se apalancan más en la parte operativa o la parte de herramientas o tecnología. Hay otros que se apalancan más en el soporte. Es decir, tratamos de adaptarnos también, de entender muy bien las necesidades que tienen los franquiciados para saber adaptarnos a ellos. Y el día a día te puedo asegurar que es divertido y que es muy movido, ¿no? Porque con el volumen de franquiciados que tenemos y los proyectos que estamos afrontando, pues la verdad es que los retos que tiene el equipo y las horas que le meten y la intensidad que le meten, pues oye, es algo muy valorable y de lo que yo por lo menos estoy muy contento. Claro, vaya aventura. Y cuantos más franquicias, más eventos, más actividades, pues más aprendizaje también, supongo, para vosotros, porque al final le estáis dando, digamos, están subcontratando, por así decirlo, todos los servicios que necesitaría un autónomo, una empresa, pues, financiero, marketing, operativa, negocio. Y Totalmente. bueno, sois un apoyo y lo que tú dices, quien quiera o necesite más ayuda, pues va a echar más mano de vosotros. Quien sea más autónomo, pues lo hará por su cuenta. Sí, pero eso que ha hecho es importante, porque también nosotros siempre hemos dicho que el franquiciado bueno es el franquiciado pesado. El que está todo el día llamando, todo el día preguntando, todo el día... Porque es la manera que tiene la gente de salir adelante. O sea, al final, si no nos sacas partido, nosotros vamos a ser muy pesados contigo, pero si no nos sacas partido o no quieres sacarnos partido, pues estás perdiendo la oportunidad de que te ayudemos, ¿no? Entonces, con lo cual también nosotros
muchas veces es hacer ese coaching con los franquiciados de, oye, déjame ayudarte o déjame conocerte para ayudarte mejor, ¿no? Y estamos trabajando también, hemos incorporado ahora una metodología de OKRs, que es Objectives and Key Results, en la que trabajamos en objetivos trimestrales muy concretos y en los que establecemos planes para cumplir esos objetivos, que están ayudando mucho también a los franquiciados, con lo cual estamos constantemente tratando de mejorar todo lo que hacemos, no solo en cuanto a herramientas, sino también en cuanto a cómo damos el soporte. Bueno, sí, os obliga a ser mejores cada día, ¿eh? O sea, sobre todo aquellos pesados os obligan a tener que rendir cuentas, ¿no? Entiendo, y bueno, que eso al final es lo interesante. Si os dedicáis solamente a ser, digamos, proveedores y ya está, pues no sería un reto tan apasionante para vosotros como el tener que satisfacer las necesidades del día a día. Y estos franquiciados pesados, con cariño, son los que nos hacen mejorar y con los que nos empujan. Obviamente. Es decir, antes cuando me haces una pregunta y me dices, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, y digo, joder, pues es que son las preguntas que nos gusta recibir, ¿no? Porque es que lo que nos hace pensar y nos hace mejorar. Y hay varios franquiciados con los que es que además son los que más éxito tienen. O sea, no sé si es, de momento no tenemos muestra tan grande como decir si es causalidad o casualidad, pero yo me inclino más a que es causalidad. Y hablas con ellos y, oye, desde el agradecimiento que tienen por todo lo que hacemos, oye, si podemos mejorar aquí, podemos mejorar allá, oye, y si nos ayudáis más con esto. Y así es como construimos cada día un producto mejor. Estupendo, sí, sí. Pues estoy súper alineado. Voy a dar paso a dos preguntas que nos han hecho antes de seguir con las Genial. mías. Bueno, mejor si preguntáis vosotros, pero si no, yo tengo una batería de preguntas. Marco nos pregunta, buenas tardes, gracias por la charla. ¿Y el modelo de negocio se adapta a todo el mundo o está enfocado a Europa y Latinoamérica, como has comentado? Ya que el mercado es diferente a nivel deportivo desde Canadá. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Marco, por tu pregunta. El modelo está diseñado para que funcione en cualquier parte del mundo. Esa es nuestra voluntad y para eso trabajamos cada día. Y por eso es un modelo tan sumamente complejo, porque tiene que adaptarse a realidades totalmente distintas. Incluso en España, os podéis imaginar que no es lo mismo una franquicia en la ciudad de Barcelona, como tenemos, que otra franquicia en Pontevedra, en Granada, en Baleares, en Canarias o en Luxemburgo, como tenemos, o en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. El modelo está pensado para que seamos capaces de adaptarnos a las circunstancias locales y trasladar las best practices que tenemos y que desarrollamos a nivel local. Primero, ayudaros a entender el mercado, a los emprendedores que estáis en cada una de las partes del mundo, a partir de ahí de adquiriendo experiencia y tratar de trasladar todas las buenas prácticas que tenemos. Con lo cual, el modelo, nuestra aspiración es a que el día de mañana pueda estar en todas partes del mundo. Consideramos que el reto ya de por sí de salir de España, incluso España siendo un país bastante diverso como es, en cuanto a incluso a nivel idiomático, nos ha supuesto un buen reto y a nivel demográfico, socioeconómico, es un país muy diverso y estamos trabajando con personas interesadas desde Melbourne hasta Malasia, hasta Suecia, por supuesto Latinoamérica, confiamos en crecer muchísimo en toda Latinoamérica y en mercados como Canadá, Estados Unidos, donde el deporte está muy desarrollado, pero si bien la parte no profesional o digamos amateur todavía también tiene un gran desarrollo por delante, consideramos y aspiramos que nuestro modelo debe ser y puede ser algo que se pueda abrir en cualquier parte del mundo. Estupendo. Gracias, Alejandro. Y la otra pregunta nos la hace Jorge. ¿Aconsejarías esta franquicia a alguien que no conoce el sector deportivo, entiendo, pero tiene experiencia como emprendedor? Bueno, yo más que aconsejar, le diría que conociera el sector, que nos conociera y que a partir de ahí sea él, seas tú, Jorge, quien decida si esto es para ti o no. Si te apasiona el deporte, nosotros el único denominador común que tienen todos nuestros franquiciados es la pasión por el deporte. Y es lo único que le vamos a exigir a una persona. Si tienes eso y ciertas capacidades, lógicamente, que habiendo sido emprendedor seguro que las tienes, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos siempre en una primera fase de contaros el modelo es daros toda la información para que de manera lo más objetiva posible podáis tomar la decisión de si este modelo es para vosotros o no. Con lo cual, depende de ti. Yo no te puedo aconsejar nada porque no conozco tus circunstancias, no conozco tus gustos, tu voluntad, pero lo que sí que te puedo decir es, oye, conócenos, si quieres que charlemos, que hablar con nosotros, conocer del modelo. Nosotros estamos encantados de hablar con emprendedores porque además aprendemos muchísimo a todos los emprendedores que nos contactan y tratamos de daros toda la información para que toméis esa decisión vosotros. Entiendo que tal vez el perfil más habitual es al revés, ¿no? Persona que viene del sector deportivo pero que no ha emprendido antes.
Sí, podemos hablar de que tenemos tres tipos de perfil, ¿no? En base también un poco a la división que tendríamos ahora mismo en todos los franquiciados que tenemos. Tenemos tres segmentos. Uno sería una persona que ha estudiado educación física o algo relacionado con educación física, o que luego se ha especializado con un máster de gestión deportiva y que decide abrir su propio negocio de gestión deportiva. Ese sería uno de los segmentos que tenemos. Otro sería un profesional del mundo del deporte que ha trabajado por cuenta ajena, ya sea profesor de educación física, que haya organizado eventos con otra empresa, o incluso, por ejemplo, concejales de deportes, como tenemos dentro de nuestras filas, en nuestra comunidad, con lo cual gente que conoce desde dentro cómo funciona el sector y que le apetece emprender. Y luego también gente que ha cambiado, ha dado un giro 360 en su vida, es decir, gente que tenía su carrera corporativa y que ha decidido dejarlo por emprender dentro de lo que es su pasión en el deporte. Y, y también habría otro cuarto que son emprendedores que ya teniendo otros negocios o que habiendo tenido experiencia previa, pues deciden apostar como el deporte porque ven el crecimiento que va a haber dentro del sector. Vale, perfecto, Alejandro. Bueno, si el resto no tiene preguntas, yo tengo un par más y ya daríamos Fenomenal. por concluida la charla. Una es, y poniendo un poco en el lugar de la mayoría del perfil de oyente que tenemos o de gente que viene a nuestros webinars, que son gestores, responsables, entrenadores de clubes deportivos, digamos, amateur o no profesionales en general. A ver, como un gestor de un club que nos pueda estar escuchando hoy o escuche la charla más adelante, ¿qué cosas podría hacer, organizar más allá de el día a día de su club? Bueno, lo que todo el mundo conoce de preparar entrenamientos, competiciones y tal. ¿Qué mentalidad de negocio y ideas le aconsejarías tener a este gestor de club? Bueno, yo creo que lo podemos afrontar de dos vías. Tenemos dentro dentro de ese segmento que te decía de personas del mundo del deporte que quieren montar su propio negocio, tenemos casos dentro de nuestros franquiciados que son gestores de clubes y que aparte tienen su propio negocio de gestión deportiva. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, nuestros franquiciados trabajan con muchísimos clubes, tanto a nivel nacional como internacional. Incluso en Luxemburgo también estamos trabajando ya con varios clubes, incluso con clubes profesionales, para trabajar en varias de nuestras líneas de negocio. Por ejemplo, la parte de campus o la parte de escuelas o la parte de eventos son cosas que hacemos siempre en colaboración con clubes. Os pondré ejemplos. Campus de fútbol, pues el año pasado creo que hicimos 45. De estos 45, posiblemente más de la mitad se hicieron de la mano de clubes que no tienen quizá la infraestructura o la voluntad o la capacidad de poder organizarlo y se apalancan en nosotros para dar una respuesta a los alumnos que ya tienen y también monetizar esa red de deportistas que tienen en su club. Con clubes de patinaje, por ejemplo, la estamos trabajando para que nos hagan de host o de apoyo, ¿no? A nivel logístico, a nivel diseño del recorrido. Es decir, trabajamos con muchísimos clubes y además es una línea que queremos trabajar más en adelante y que queremos seguir potenciando porque vemos muchísimas, trabajamos en torneos, por ejemplo, también que organizamos para clubes. O sea, trabajamos muy activamente con clubes y es algo que queremos seguir potenciando. Tal vez también la rama de los eventos podría ser interesante para los clubes que no suelen potenciarlo tanto, por lo que tú has dicho, falta de infraestructura, tiempo, personas Claro, o dedicadas, sea, al final expertise. los clubes en España, salvo los clubes que digamos profesionales o con estructura creada, muchas veces son personas voluntarias o que no se dedican profesionalmente a la gestión del club, con lo cual, si además de asumir sus responsabilidades profesionales, además de cumplir con lo que tienen que hacer ya en el club, tienen que hacer este tipo de eventos o tipo de campus o otro tipo de cosas, es complicado y nosotros sí que queremos ser ese partner en el que se apoyen, te digo, como clubes profesionales o no profesionales, Bueno, para poder ayudarles a que sigan dando más valor a sus usuarios y que también puedan monetizar, ¿no?, esta masa de usuarios que tienen. perfecto. Pues multitud de sinergias entre sportmanes y clubes y escuelas deportivas. Y vale, para terminar, a no ser que alguien pregunte mientras tanto, Pablo nos pregunta, a ver si la recomendación sería contar ya con una serie de clientes o eventos disponibles antes de aventurarse a ser parte franquiciado de Sportmanes o si es un modelo que se ajusta y funciona para emprender desde cero y sin ningún tipo de negocio general desde antes. Nos saluda desde Chile. Bueno, pues
Un saludo para Pablo. Muy buena pregunta. Todo lo que traigas te va a ayudar, lógicamente, pero no es necesario. La condición sine qua non que ponemos a todos los franquiciados es que sean apasionados del deporte. Todo lo demás nos importa relativamente poco, con lo cual o sea, es nuestra responsabilidad ayudarte a que puedas generar negocio desde cero. Más allá, todo lo que puedas traer, contactos, ideas, pues por supuesto nos van a ayudar, pero no es necesario. Con lo cual sí que se ajusta a emprender desde cero. Y es responsabilidad nuestra, además, ayudarte. Eso al final es un alivio que digamos para muchos de los franquiciados porque no todo el mundo viene ya del sector negocio en el sector deportivo y vaya. Claro, por eso somos ahí, Viñal, por darte un poco unas pinceladas también, aparte de la formación inicial que hacemos con los franquiciados y ese plan de acción con la metodología de los OKRs, planes muy concretos, adaptándonos al tiempo que necesita el franquiciado, estamos constantemente haciendo formaciones. Es decir, estas últimas semanas no sé si ha habido mínimo 1 o 2 a la semana de diversos temas, desde marketing, de cómo editar carteles, cómo subir, cómo utilizar LinkedIn como herramienta para captar negocio, a también cómo poder conseguir generar negocio en redes sociales, a cómo desarrollar un evento de un caso de éxito que presentan los franquiciados en sesiones grupales en las que acuden, por ejemplo, en Patin Weekend que organizamos hace unos meses y que el franquiciado contó su experiencia, o las Circuit Series, un circuito de carreras que hemos realizado en Cataluña, con lo cual es un aprendizaje muy constante y vamos de la mano de los emprendedores porque no tienen por qué venir con la lección aprendida. Lógicamente, todo lo que traigas, ya sea a nivel de emprendimiento o a nivel de gestión deportiva, te va a ayudar y va a ser un plus, pero por supuesto no es necesario de inicio. ¿Qué pasa? Es súper práctico todo lo que enseñáis a los franquiciados y ojalá toda la formación y educación que tuviéramos a nuestro alcance estuviera así enfocada y no tanto... Sí, aunque me he visto un poco la versión de filósofo hoy, sí que todo lo que hacemos es muy, muy práctico, y hemos aprendido también a hacerlo cada vez más pragmático y eso, ahí tengo suerte de que el equipo también es capaz de bajar al detalle todo este tipo de cosas, ¿no? De todo este tipo de tendencias, Claro. todo este tipo de ideas, de bajarlo al detalle porque al final nosotros somos 12 personas todo el día produciendo contenidos, herramientas, etcétera, y el franquiciado es 1 o 2. Con lo cual, absorber todo lo que vamos generando, no solo nosotros, sino toda la comunidad, ya es un trabajo per se, con lo cual tenemos que dárselo todo. Yo siempre lo digo, oye, tenemos que hacer esto para que lo coja un señor cualquiera, random, que pase por la calle, o una señora, y que lo pueda organizar directamente este evento. Con lo cual, todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero ese es el nivel de excelencia al que aspiramos y para el que trabajamos día a día. Brutal, con esa... Es que es esa la mentalidad que hay que tener. Al final, lo que tú dices, ese punto de vista filosófico, teórico, está bien y obviamente hay que tenerlo a nivel estratégico, pero al final lo que queremos es aterrizar ideas, ejecutar, porque día a día, y sobre todo si tienes negocio que gestionar, no puedes estar solo formándote sobre cosas etéreas, sino que, oye, hay que conseguir resultados y eso nos obsesiona en el día a día. Nosotros tenemos clarísimo que esto pasa porque el franquiciado llega a ese momento eureka de facturar lo antes posible y facturar con calidad, con sostenibilidad y que puedan tener negocios a largo plazo que les permitan tener éxito. El éxito ya lo define cada uno. El éxito para uno puede ser facturar mucho, otro puede ser dedicarse el día entero a hacer surf y trabajar 2 horas y eso ya lo define cada uno. Pero nuestra responsabilidad es ayudarles a que su negocio funcione y para eso es para lo que trabajamos cada día. Pues me alegra saber que estáis en ello y que hacéis feliz a muchos franquiciados para que consigan sus objetivos y que sean exitosos. No sé si quieres terminar diciendo algo o cerramos ya la charla. Nada, volver a daros las gracias a Clupic por esta magnífica iniciativa que tenéis como de las webinar series, que creo que aportáis un valor enorme al sector y que debería haber más iniciativas como estas porque realmente pues aportan muchísimo a la gente. Yo a veces estoy de oyente y hoy me ha tocado a mí intervenir, con lo cual os agradezco también la oportunidad de haber pasado esta tarde o esta mañana con mucha gente y que nada, que estoy a disposición de cualquiera que quiera escribirme, que quiera que charlemos y que quiera conectar conmigo, pues ahí están mis datos y de nuevo gracias, Beñat, por la oportunidad que nos habéis dado.
Nada, nada. Gracias a ti de verdad por ilustrarnos y contarnos acerca de Sport Madness. Súper interesante para mí personalmente, pero también para todos los que nos han escuchado. Nada, chicos y chicas, como os decía, os enviaremos la repetición para que lo compartáis, lo volváis a ver y un post en el blog también con las preguntas que se han hecho y las respuestas para que las tengáis ahí presentes. Nos vemos en un mes, si no me equivoco, el 14 de diciembre. Bueno, os avisaremos para la próxima sesión. Muchas gracias, Muy bien. Alejandro. Un abrazo, hasta luego, gracias. Hasta luego.